Infosónica, una vez más levantamos la copa y brindamos con todos ustedes, deseando unas felices fiestas y que el 2019 nos encuentre nuevamente juntos. Muy buenas tardes, nos encontramos en una nueva edición de Una Mirada Austral, conducido por quien les habla, Erika Blum y el gran Pepe Muñoz Aspiri. Hola Erika, bueno, hoy vamos a tener también, pero telefónicamente, un invitado de lujo como son todos nuestros invitados. El programa anterior tuvimos al gran Alberto Lettieri, que tuvo gran repercusión, pero hoy vamos a hablar con un bronce, con un testimonio viviente del peronismo, que por otra parte demuestra tener una excelente pluma. Yo estoy en este momento, como vos sabés, terminando una semana bastante agitada porque estamos sufriendo un nuevo embate al movimiento nacional, específicamente a la corriente del revisionismo histórico, dado que hemos recibido una orden de índole verbal, todavía no está escrita, por la cual hemos enviado un escrito a la Secretaría de Cultura pidiéndonos que nos formalicen ese pedido, que es el desalojo del edificio del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, sito en Montevideo 642, Montevideo entre Viamonte y Tucumán, con la excusa de la necesidad de relocalizar integrantes de la Secretaría, personal administrativo, que tienen que abandonar un edificio de la calle Alsina, al cual no pueden renovar el contrato. Ahora, aquí que nuestro instituto, que muchos consideran que es una unidad básica, no es tal, fue fundado hace 80 años, en 1938, cuando el peronismo todavía ni siquiera era el sueño de un borracho, así que tenemos 80 años de antigüedad, y la sede como tal, que fue otorgada por Presidencia de la Nación, no es propia obviamente, es un bien del Estado, estamos hace 21 años, y el inconveniente es el siguiente: yo no tengo y ninguno de mis compañeros, camaradas y colegas tenemos inconveniente de escribir en un baño público o en la rama de un árbol. Nuestras investigaciones las hacemos con esfuerzo y muchas veces con erario propio. El problema es que nos quitan toda la funcionalidad de estar trabajando en un edificio donde contamos una biblioteca. La biblioteca es una biblioteca popular que integra la CONADEP, que vos la conocés, que es la biblioteca Adolfo Saldías. Entonces, ¿dónde vamos a llevar esa biblioteca? ¿Cómo se van a pagar los costos de traslado? ¿Cómo se va a recatalogar nuevamente? ¿Y en qué instalaciones? Porque el papel pesa. No puede ser en cualquier lado porque se puede fondar un piso y matar a alguien que está abajo. En teoría, la biblioteca quedaría, pero nosotros tendríamos que trasladarnos a unas dependencias del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Domingo Perón, que está en la calle Austria, al lado de la Biblioteca Nacional. Se hace un inconveniente desdoblarnos porque gran parte de los trabajos de edición, de investigación y de publicación los hacemos en la biblioteca. Después tenemos justamente nuestras actividades semanales de presentaciones de libros y de conferencias. Bueno, no habría inconveniente, se podría hacer en un microauditorio que está en ese lugar. Pero no es casual que esto suceda ahora porque lo que dice el sarcástico Jorge Asís, este es el tercer gobierno radical que vive la Argentina. Y en el segundo gobierno radical, con la firma del presidente en ese momento, Fernando de la Rúa, se le quitó la categoría de nacional, que estaba por decreto, a nuestro instituto. Después, Fernando de la Rúa dijo que no sabía, si él no sabía lo que firmaba, demuestra lo que demuestra su cara. ¿Qué es lo que demuestra su cara? Bueno, vayamos a los libros de Lombroso.
Esto fue una maniobra que subrepticiamente hizo un funcionario, secretario de Cultura, que todavía no tenía la secundaria terminada, la terminó siendo su secretario de Cultura, que hace honor a su apellido, Darío Lo Pérfido. Pero ahora es mucho más, ¿cómo podría decir? Más artera la memoria. Porque nosotros, después de eso, logramos a través de nuestro finado presidente Alberto González Arzac, una ley que es una de las pocas leyes que se votaron por unanimidad en el Congreso de la Nación, por unanimidad en Cámara de Diputados y por unanimidad en Cámara de Senadores, de declarar al Instituto nuevamente nacional. Y es una ley que la firmó desde Domingo Cavallo hasta el extinto diputado socialista Leopoldo Bravo. Es decir, no hubo desacuerdos. Sí hay desacuerdos, por ejemplo, que a Macri le molestaba mucho que le pusieran a la estación Urquiza también Juan Manuel de Rosas. Yo creo que el presidente no tiene la menor idea de quién era Juan Manuel de Rosas, pero la concepción de esta gente no es casual, porque nada es casual y nada es inocente, trasladar el Instituto Rosas contiguo al Instituto Perón, porque es lo que ellos llaman en su pensamiento binario la línea de continuidad de la primera tiranía, Juan Manuel de Rosas, la segunda tiranía, Juan Domingo Perón. Es decir, el esquema de 1955, en su concepción binaria. Eso lo tienen los gorilas medianamente formados. No voy a hablar de Macri y de Michetti porque ya entramos en un terreno escatológico y no precisamente en el discurso filosófico de las causas primeras o las causas últimas. Nada es inocente y nada es casual. Como vemos que ahora la figura de Evita y la figura de Roca son reemplazadas por una taruca, un animalito en vías de extinción. Porque lo más interesante es que reemplazan a nuestros héroes nacionales por animales, pero animales que están en vía de extinción. Hasta si se fijan en el detalle del billete que figura el cóndor está cayendo. Y no es un cóndor caído en el sentido de José María Rosa cuando habla de la muerte, lo que él considera un suicidio de Juan Galo Lavalle. No, porque el que lo hizo no tiene la menor idea. Pero el que dio la orden se llama Sturzenegger, que se rifó junto con Caputo en una semana $40.000 millones que se fugaron al exterior. Y dijo, donde nosotros vamos, no necesitamos ni héroes ni historia. Y tiene coherencia. Si a sus admirados Estados Unidos yo les propongo que reemplacen a Jefferson, a Hamilton, a Washington, al propio Franklin, por un mapache, por un oso grizzly, por un mustang, estoy tratando de recordar los animales propios de Norteamérica, me van a sacar carpiendo, porque ellos dicen, no, estos héroes nacionales de Great American son la identidad nuestra, inclusive tienen, lo recordaba por lo que hemos visto en películas, a sus grandes presidentes tallados en la montaña, porque ellos saben que la unidad está dada por una cuestión de identidad, y la identidad la da la historia. Entonces, cuando vos te quitan la historia y te quitan la literatura, te van quitando la identidad. Y una vez que te quitaron la identidad, no te vas a avivar cuando te afanaron la billetera y te bajaron la ropa interior, bombacha, calzoncillo, lo que sea. No voy a hablar de género porque el género está en la sastrería, ni voy a meterme en esta polémica que está en este momento de conmigo no, que sí, que no, que ya se vive desde tiempos inmemoriales, pero que ahora viene muy bien y es funcional para ocultar, por ejemplo, que Giancarlo Macri hoy le condonaron una deuda de $600 millones. Nadie lo habla de eso, pero sí hablamos de una supuesta fuga de un señor D'Artés. Ese hombre no se dio a la fuga porque no estaba condenado, se fue de viaje como cualquiera. Me refiero a este señor D'Artés que me enteré de la existencia de él porque tenía un programa que se llamaba Patito Feo, que yo pensé que era una biografía de Lita Carrió, pero no. Resulta que es algo que había existido, no sé, hace 20 años, y sale una chica que después se descubre, porque se descubre que tiene relaciones lésbicas con la abogada. No me meto en la vida privada de nadie, pero muchachos, no me pongan como prioridad nacional. Cuando tenemos gente, ayer llegué a mi casa, yo vivo en Uruguay, Santa Fe, en pleno centro, viendo multitudes de gente
durmiendo en la calle bajo una llovizna terrible, cubiertos por unas sabanitas. Tenemos que hablar de un plan de vivienda. Tenemos que hablar qué hacemos con el comercio exterior, que lo tienen en este momento 3 nacionales. Tenemos que hablar lo que se habló acá con el ingeniero Horacio Tetamanti, qué vamos a hacer con las vías navegables del Plata, que ya no nos pertenecen. Inclusive ya el puerto de Buenos Aires lo hemos girado al puerto de Montevideo con todo cariño, los hermanos uruguayos, pero que tampoco ese puerto es de ellos, porque el 75% es de la familia Macri, son negocios privados. No es un problema de nacionalidad. Le cedimos al negocio a los uruguayos. No, los uruguayos y los argentinos, los rioplatenses, que somos lo mismo, estamos jodidos por los grandes intereses que son transnacionales. Porque esta gente no cree en identidades nacionales. De hecho, no han jurado por la patria. Ellos no tienen escarapela, me canso de repetir, ellos tienen un código de barras en la muñeca donde su patria es la cuenta bancaria. Y esto está reafirmando lo que grandes anglosajones que ellos tantos admiran nos advirtieron. Huxley en Un Mundo Feliz y Orwell en 1984. Es terrible. Bueno, nosotros estamos peleando en esto, hemos mandado justamente ya unas notas a Secretaría de Cultura. No estoy diciendo que los funcionarios de Secretaría de Cultura manifiesten una mala fe hacia nosotros, porque paradójicamente ahora van a sacar una página web del Instituto Juan Manuel de Rosas. Ellos responden a órdenes superiores, y esto es obediencia debida. ¿Vamos a creer que el embajador argentino en Gran Bretaña dijo lo que dijo porque se había tomado unos gin tonic y demás en el happy hour del pub de la esquina, cuando dijo que Urnequian fue recibido por las máximas autoridades de las Islas Malvinas, concediéndole ya a los Kelpers intrusos condición de poseedores legales? No, eso tuvo el visto bueno de la Cancillería, y eso es la política exterior de un gobierno cuya máxima expresión el presidente dijo: yo no entiendo las cuestiones de soberanía. Y agregar las Malvinas a la Argentina es agregar déficit, cuando el déficit lo agregaron ellos, específicamente él y su familia, con la deuda horrorosa que todavía no pagó del correo argentino, y ni hablar con la estatización de todas sus deudas que se dio gracias a su amigo Domingo Cavallo. Es fácil ser empresario cuando a vos el Estado te garantiza todas las pérdidas. Entonces socializamos las pérdidas, pero jamás las ganancias. El que no ve esto o es un desatinado o tiene mala fe, pero a la gente le han limado la cabeza. Yo creo que vos más o menos opinás como yo. Totalmente, Pepe, y en ese sentido la intención del programa de hoy justamente es poder conversar con una persona, como vos decías, un bronce del peronismo. No, y un empresario nacional. Exactamente, uno de los pocos empresarios nacionales que quedan y que han sabido transformarse y han sabido entender el devenir de los tiempos para poder acomodar el trabajo argentino, porque en definitiva, si a los empresarios nacionales les va bien, es evidente que a los trabajadores también. Obviamente. Entonces, en ese sentido, el día de hoy vamos a dedicarlo a conversar con el gran Carlos Spadone, una persona que hace muy poquito ha presentado su libro, un libro donde se llama La culpa la tuvo el chancho. Ya el título es maravilloso. El título es muy atractivo e invita a leer, y nos encontramos a lo largo de las extensas páginas del libro con la historia de vida de una persona que ha sabido ganarse y vivir la vida. Yo a veces digo, hay muchos que se han servido del peronismo y hay pocos, como Carlos, que han sabido servir al peronismo. Y aparte fue una suerte, si me permite Carlos, que seguramente nos está oyendo, pero lo estoy diciendo admirativamente, una suerte de Marco Polo argentino, en el sentido que fue uno de los primeros en entrar en China. Así es. Donde él inclusive hizo empresas y tiene hijos y nietos que no solamente hablan el inglés a la perfección, supongo que el italiano también por ser Spadone, el castellano desde ya, sino mandarín. Fue nuestro Marco Polo, eso lo describe en su libro. Así es. Pero hay otras cosas que me gustaría después preguntarle, sobre todo por el 20 de junio en Ezeiza, que él tuvo especial participación y que inclusive yo creo, y me hago cargo,
que le salvó la vida a Perón. Le salvó la vida a Perón. Sí, yo personalmente, desde que conocí su persona y su historia, estoy profundamente admirada. Me parece increíble que una persona pueda sintetizar en una vida tantas experiencias, y tantas experiencias heroicas, ¿no? Que han definido su personalidad y su trabajo. Poder haber estado con Perón, poder haber acompañado todos los años del exilio a Juan Domingo Perón y haber cumplido sus órdenes, haber estado a su servicio. Para quienes no lo conocimos a Perón y sin embargo lo amamos profundamente, es digno de admiración. Tenemos en línea a Carlos Spadone. Bueno, ahí nos estamos comunicando con él. Realmente aconsejo a la audiencia que acceda al libro, porque ahí va a encontrar toda esta historia de vida que aquí comentamos, desde su participación, desde su encuentro con Eva Perón siendo muy joven, su participación activa dentro del peronismo, haberse hecho cargo del peronismo de la capital federal, aspecto que hoy nos parece muy conflictivo, aspecto que efectivamente no le encontramos la vuelta a este peronismo porteño que se ha desfigurado tanto, y también que ha sabido sostener los principios de la industria nacional como ningún otro. Así que efectivamente queremos... ahora estamos poniéndonos en contacto con él. Y haber llevado justamente a la realidad, a cabo y a la realización, la máxima obra de Perón, que es el cierre cuando él regresa a la Argentina, que vendría a ser la síntesis de su pensamiento, que es el modelo argentino para el proyecto nacional. En todo lo que significa justamente la relación de capital y trabajo, como vos bien dijiste, creando empresas nacionales se crea trabajo. Y Perón decía que gobernar no es dar planes no tengo nada en contra de los planes, pero eso fue por una emergencia. Gobernar es dar trabajo, porque de lo contrario caes en asistencialismo. Así es. Y el asistencialismo evidentemente es nocivo para el cuerpo corrosivo de una nación. Yo lo entiendo pasando de una emergencia. Cuando se aplicaron los planes, la Argentina venía devastada como si hubiera vivido una guerra. Estoy hablando de las consecuencias. Más o menos lo que tuvo que hacer Italia, lo que tuvo que hacer Alemania en la posguerra, pero inmediatamente después comenzaron justamente a crear nuevamente y a revitalizar las empresas, pero con empresarios nacionales. Lo que sucede es que en este momento no tenemos empresarios nacionales, tenemos gente que en vez de reinvertir, gira el dinero al exterior para comprar condominios en Miami. Es decir, empresarios que tienen emprendimientos inmobiliarios pero en el exterior. Se ha dado el caso paradójico acá, que hemos cerrado metalúrgicas y el dueño después las abría, no recuerdo bien el caso, pero creo que es el caso de Roca, que la abrió junto con el presidente de la Nación, argentino, en los Estados Unidos, justamente cuando Trump en este momento está manifestando la necesidad de reactivar los vectores nacionales, dar trabajo, inclusive en un cinturón que lo llamaban el cinturón oxidado, que era el cinturón industrial, porque, claro, eran empresarios que se iban a poner el dinero en países asiáticos porque tenían un régimen laboral que es lo que quieren imponer acá con la reforma laboral, es decir, que trabajás 30 días por un plato de arroz, 20 horas al día, con lo que llamamos acá las camas calientes, bueno, todo lo contrario a lo que significa los códigos laborales de la Argentina. Y por eso están diciendo ahora, no, lo que sucede es que el régimen laboral argentino es del siglo pasado. Sí, claro. Es cuando hicimos el Estatuto del Peón. Ahora, el régimen laboral que quieren imponer ustedes es de 2000 años antes de Cristo, cuando se hacía la Gran Muralla China, en la cual una caja hegemónica, privilegiada, lucra sobre el sufrimiento de una más llamada clase subalterna. ¿No podemos comunicarnos? Bueno, lo vamos a intentar nuevamente entonces. Bueno. De todos modos, vale la pena. Pero, ¿por conversar. qué no sigamos comentando justamente el libro de Carlos Spadone, ¿no? Porque una de las cosas que más me impresionó en la charla que dio el otro día, que vos estuviste en el Instituto Juan Manuel de Rosas, es cuando él habla del retorno, que estamos hablando el segundo retorno, el del 20 de junio, el definitivo. Y él logra información a través de los servicios de inteligencia de las tres Fuerzas Armadas, que había 40
francotiradores extranjeros, expertos, top, esos que vemos en las películas, no detectados, que estaban esperando el retorno de Perón para abatirlo. ¿Qué es lo que hace Carlos? Justamente es el desvío del avión que iba a llegar a Ezeiza para mandarlo a la base militar de Morón. Y esas cosas que tenía Perón, que le dice, usted me sacó la posibilidad de morir ante 2 millones de personas. Sí, pero le salvó la vida, verdaderamente. Y nosotros, los sucesos de Ezeiza, los hemos comentado acá con un protagonista que es Aldo Dusdevich, que estuvo 2 veces. Y cuando él habla que la masacre de Ezeiza no existió porque eso fue un invento de Berbisky. Bien, pero lo importante es por qué el desvío del avión. Y ahí Carlos Spadoni constantemente me dijo, sí, yo tenía certeza firme de que lo estaban esperando para matarlo. Claro, hubiera sido un magnicidio. Y Perón, ya hombre grande, que sé yo, no sé si lo habrá dicho en broma o en serio, dijo, usted me eliminó la posibilidad de sucumbir, qué sé yo, como César, ¿no? Como un magnicidio clásico. Como era muy pícaro Perón, a lo mejor tenía esas picardías y chacarrillos. Estamos en comunicación, Estamos en comunicación con el compañero Carlos Spadoni. Bienvenido, Carlos. Compañera, muchas gracias. No, gracias a ustedes, es un placer. Que lo reciban como compañero para uno es una gran alegría, más en estos momentos de festejos. Así es. Y usted es uno de los principales compañeros que en definitiva yo le digo, usted es el maestro, tiene que darnos cátedra. No, por favor, acá estamos festejando con todo el personal administrativo y de vendedores de Bodega San Huberto y de nuestros vinos Nina y demás, está toda la gente muy contenta. Hemos sorteado regalos para todo el mundo y todo el mundo se lleva algo, como en la época de Perón, que repartíamos un pan dulce y una sidra. Yo era mensajero en el correo y nos daban los bonos que entregábamos en las casas. Y después, en la calle Villafañe, Wenceslao Villafañe y Almirante Brón, que estaba el correo de la Boca, la sucursal 32 donde yo trabajaba, venía la gente, hacía la cola con sus bonos, y me acuerdo que yo les entregaba un pan dulce y una sidra con la foto de Perón y de Evita. Tengo esa foto, tengo ese recuerdo de hace algunos años trabajando territorialmente, trataba de alguna forma imitar esa acción, repartiéndole a los vecinos esa sidra con esa imagen, ¿no? Porque en definitiva es un signo de nuestra justicia social y es lo que tenemos que defender los trabajadores argentinos a rajatabla. Estábamos comentando su libro, Carlos, porque estamos muy impresionados porque su vida es increíble, multifacética, llena de experiencias que la verdad es muy muy interesante y lo estábamos promocionando a nuestros oyentes, la necesidad de que puedan leerlo y conocer su experiencia. Así es. Hoy también le he regalado a cada uno de todos los empleados que tenemos aquí un libro autografiado con una linda dedicatoria para cada uno. A algunos se le cayó una lágrima. No es para menos, uno llora y también se ríe en su libro, porque hay anécdotas sumamente interesantes, sobre todo de aquel encuentro maravilloso que usted tuvo con Eva Perón. La verdad que nos gustaría que lo contara brevemente. Yo estaba vendiendo cubanitos que yo elaboraba, compraba los barquillos y le ponía el dulce de leche menos que podía, para que los cubanitos me rindieran más. Los envolvía en 5 y vendía 5 cubanitos $1. Vendía en las canchas, los sábados en primera vez, los domingos en primera A, y iba inclusive a los actos públicos que había mucho en aquella época. En 1950, año del Libertador General San Martín, había un desfile muy importante en Plaza de Mayo. Fui tempranito, ya antes que llegara el general Perón y la señora Evita. Yo ya había vendido mis cubanitos. Se acercó una persona al lado mío, pelado, completamente rapado, y con una bombacha gris, recuerdo siempre, un pullover que le quedaba muy largo. Y me dice, ¿qué pibe? Me dice, ¿no te animás a subir al palco ahora que llega el general Perón y Evita? Le digo, ¿cómo hacemos? Dice, vamos hasta la empalizada, y cuando estamos ahí y empieza el desfile militar, entre tropa y tropa nos largamos. Bien, así hicimos. Entre tropa y tropa nos largamos. Cuando llegamos frente al palco, la policía nos toma
y Evita se asomó y dijo, no, esos chicos me lo alcanzan. Y los policías nos elevaron y Evita nos ayudó a subir al escenario, vimos todo el desfile. Yo estuve prácticamente 2 horas viendo ese cutis maravilloso que tenía Evita, y ella me pasaba su mano por la cabeza y se sonreía. Y bueno, y a Perón lo vi con unas manchas en toda su piel, ¿no?, en la cara, y me impresionó realmente, ¿no? Y después, en 1969, cuando fui a Madrid, le pregunté qué había pasado y me comentó que él, como teniente, había ido a los Alpinos, en Piemonte, en Italia, a hacer ejercicios militares, y en una noche muy fría de invierno se había quemado el cutis con la nieve. Bueno, volviendo a 1950, año del Libertador General San Martín, Evita le dice a Rienzi, a estos 2 chicos, mañana lo que pida se le da. Bueno, en aquella época se pedía una casa, una orden para comprar un auto, para comprar 4 cubiertas, o tantas cosas de esas que la gente pedía, y el gobierno le cedía por alguna cosa que se había destacado. Cuando fui al otro día, estoy frente a Rienzi, lo primero que me pregunta, me dice, la chica esa que subió al palco con vos, ¿de dónde la conocés? Le digo, no, conmigo subió un chico, no. Es una chica, se escapó del asilo, tal y tal, y es la Raulito. O sea que la Raulito fue la que, fue la que en realidad me ayudó a que yo pasara ese grato momento al lado de Perón y de Evita. Bueno, en 1969, cuando yo llegué a Madrid, ya tenía mi empresa, ya me podía tomar 2 meses de licencia para llevar a mi madre a Italia, para pasear con la familia y demás. Fui a Madrid y lo primero que hice, le llevé una carta de Fray Pedro Recart, el que motivó el casamiento de Perón con Evita. Bueno, cuando el general abrió la carta y empezó a leerla, noté que se le cayó unas lágrimas, ¿no? Y cuando terminó me dice, mire, si Fray Pedro, que lo he querido tanto y fue tan importante para Evita y para mí, habla así de usted, me gustaría que si tiene tiempo, usted es un empresario, que me ayude en muchas cosas que tenemos que hacer acá. Bueno, así fue. Desde el 69 al 73 pasé más tiempo en Madrid, en Puerta de Hierro, que en mi casa. Bueno, tenía 3 hijos en aquella época, después mi mujer tuvo 2 más, 5, y bueno, y fue muy maravilloso. A mí me parece maravillosa fue la Navidad que yo pasé con el general en Puerta de Hierro. ¡Qué envidia! Claro, Isabel y el Brujo se quedaron acá, quisieron pasarla con Cámpora, en San Andrés de Giles, y yo, bueno, tuve que irme solo. Compré un pan dulce de 2 kilos en la confitería del Molino, que trabajaba en aquel momento, y me aparecí en Puerta de Hierro con eso. Cuando llegué a Barajas, llamé por teléfono, el teléfono de la casa era 216-1162, y llamo y me atiende el general, y bueno, inmediatamente me dice, bueno, qué vino, Carlito, vamos a pasar unas Navidades muy lindas, páseme con Isabelita. Le digo, no, general, vine solo, Isabelita no vino, pues. Bueno, véngase acá y de inmediato. Le digo, no, me voy a ir al hotel. Me dice, no, véngase acá. Bueno, y así fue. Como fui directamente a Puerta de Hierro, y ahí hay un teléfono que está interrumpiendo, ¿no? Hola. No, Hola. lo estamos escuchando. Bueno. Se escucha entonces, perfectamente. Me pasé esas 7 días con el general. En el libro lo describo ampliamente. Fueron momentos maravillosos, me contó cosas el general que no está en ningún libro. Su entrevista con Mussolini es muy importante, los 45 minutos que él tuvo con Mussolini, y un montón de cosas más. Me regaló el auto Flavia Lancia que tenía allí, que tenía solamente 250 kilómetros, que se lo había regalado de Remorino a Isabelita, y que estaba a nombre de ella y del general. Me hicieron un poder general para que yo fuera a Italia y llevara a mi madre a su pueblo natal con ese auto. Por el camino me trazó que él había venido desde Piemonte hasta Madrid, en aquella época que fue inclusive la revolución en España. Y bueno, hice todo ese trayecto, y después cuando volví a Madrid, después de 20 días con el auto, dije, general, el auto, no, me dice, el auto ese usted lo tiene que tener en Argentina. Lo que quiero es que un día me mande una fotografía, usted frente al auto, frente a la Casa de Gobierno. Bueno, en aquel momento no se podía traer autos importados y menos usados,
y entonces tuve que hacer un reenvío cuando llegó al puerto de Buenos Aires en el vapor campero que fue a Paraguay. Ahí con una carta del general, que las cartas que hacía él no había nadie que dijera que no, a Stroessner, fui a verlo a Stroessner, y Stroessner dio orden al señor Barcini, que era un directo colaborador de él, para que patentaran el auto. Fuimos a San Lorenzo, en el lago de Ipacaraí, había un intendente de origen alemán, y bueno, en una mañana me sacamos las patentes que tenía de Europa y le pusieron la patente de Paraguay, y me dieron todos los papeles, así que yo cada 6 meses tenía que ir con el auto a Paraguay y venir. Lo lindo fue cuando volví a Madrid, después de esa odisea de llevar el auto a Paraguay y volver, la foto que saqué frente a la Casa de Gobierno. Cuando se la llevé me dice, yo sé, Carlito, que para usted no hay nada imposible. No, digo, tengo suerte, porque estoy impulsado por usted, por su apoyo, por lo que ustedes hacen por mí, y porque Evita nunca me abandonó, me dio mi primer trabajo de mensajero en el correo, porque el día ese que fuimos a pedir algo, le dije a mi mamá, mamá, ¿qué tengo que pedir? Trabajo, hijo, hay que trabajar. Nosotros hemos venido a la Argentina, tu padre y yo, como emigrantes, a trabajar, y tenemos lo que tenemos, que ya era una posición importante la que teníamos cuando vivíamos en Mendoza. Después mi padre murió, y bueno, y todo eso volvimos nuevamente a cero, y empezamos de vuelta, y yo arranqué de cero de vuelta, y gracias a Evita, en mi primer trabajo, y a todo lo que fue sucediendo después en mi vida, que está en el libro, bueno, después está el del teatro, está el tema del deporte con Clausius Clay, que lo traje a Argentina a hacer una demostración, el tema del Club Lanús, yo fui vicepresidente, ascendí el cuadro a primera división. Bueno, yo creo... Perdón, Carlos, la sí. foto famosa de Cassius Clay, que está con el compañero inolvidable, José Ignacio Rucci, Sí, se debe a vos también, ¿no? ¿Cómo? Se debe a usted también la foto No, esa. lógico, después que hicimos la exhibición en Atlanta, que fue esa noche, con Páez, lo llevé al quincho mío, Lanús, yo ya tenía una fábrica muy importante de virulana, y ahí en ese quincho, que entraban 300 personas como mínimo, una cosa grande, inmensa, yo invitaba a mis clientes todos los viernes, y por eso me hice tan amigo de todos mis clientes mayoristas, sobre todo, que vendían mis productos. En aquella época vendía virulana, y qué linda la lana de acero con detergente. Y ahí Ruti hizo una pulseada esa noche con Clausius Clay. Sí, famosa. El que te está hablando es Pepe Muñoz Aspiri, que nos estuvimos juntos el otro día en el Instituto Nacional Juan Manuel de Rosas. Así es. Hubo, en tu extensa conversación, un par de temas que fueron para mí verdaderamente sorprendentes, y para muchos los que estábamos ahí. Una que yo te definí como el Marco Polo rioplatense, porque vos fuiste el que abriste prácticamente. Ahora está de moda hablar de China, pero en esa época eran pocos, y sobre todo acá de la Argentina, creo que fuiste el primero en ingresar en China. Pero después me gustaría que comentes los hechos del 20 de junio por los cuales vos desviaste. Perdón que te estoy tuteando porque somos prácticamente de la misma generación. El avión que venía para Ezeiza, para cerrar la vía Perón, y que fue a Morón, y que después te tiró de las orejas el general. Sí, sí. Contanos eso. Bueno, te cuento eso y un poquito para no aburrirlo, porque si a mí me dejan de hablar, voy a... No aburrís para nada. Todo el programa. Te digo esto, y respeto mucho tu apellido memorable que tiene el peronismo con Muñoz Aspiri. Muchas gracias. No, desde ya. Bueno, yo me enteré el día anterior que había 30 francotiradores, los servicios de inteligencia de Marina, Aeronáutica y Ejército me llamaron para decirme, Spadoni, usted que tiene la posibilidad de hablar con el presidente, que era Solano Lima, porque se había ido Campos a buscarlo a Perón, lo convenza de que hay que desviar el avión. Bueno, así fue, lo convencí. Cuando el avión tocó la torre de Carrasco en Montevideo, ahí le dimos la orden, se la dio el presidente de la Nación en ese momento, Solano Lima, y desviamos el avión a Morón. Y fui a Morón, el avión llegó ahí, éramos 3 personas solas las que estábamos allí, y bueno, cuando subí al avión, el campo me da un abrazo, yo fui el que lo hice de delegado, o lo sugería Perón, y Perón lo eligió de delegado. Bueno, y ahí fue cuando quiero saludarlo al general, y de alguna manera me mira con esa mirada tan fuerte que tenía, y no quiere saludarme. Me bajo del avión llorando, me voy a mi casa, y bueno, y sufrí más de 10 días. Cuando me llama que quiere hablar conmigo en Gaspar Campo, voy y me dice, Carlito, ¿por qué hizo lo que hizo el otro día? General, porque lo mataban. ¿Y usted por qué dependió
de proteger mi vida la tengo que proteger yo. Yo quería estar adelante de 2,5 millones de personas que me estaban esperando. Qué increíble. No me permitió eso, sí, pero yo ahora estoy con usted hablando. Usted tiene mucho para hacer con el país, mi general. Ya va a tener usted oportunidad de estar nuevamente con su pueblo. Y así fue, cuando ganó las elecciones y pusieron en Plaza de Mayo ese vidrio antibalas, Perón me invitó al palco y al lado de él, yo realmente sentí cuando trona el pueblo, cuando él dijo compañeros y el pueblo en un grito ensordecedor, ahí arriba se escuchaba. Claro, yo digo, claro, esto lo quería poder escuchar el general en Ezeiza venir. Pero bueno, estuvo lo mismo satisfecho, para él fue un gran agasajo del pueblo ese día, y me dijo, Carlito, no voy a olvidar nunca lo que hizo, pero está perdonado. Bueno, eso fue todo. Pero qué interesante lo que usted dice, Carlos, respecto Está a... todo en el libro, Sí, bastante totalmente. relatado. Yo estoy siendo sintético porque no quiero ocuparle todo el tiempo de la radio. Pero para nada. Es muy importante lo que usted dice, lo que tenía que hacer el general, ¿no? Esto que también se retrata en el libro, esta voluntad con la que venía el general a construir este modelo argentino, esta idea de reunir a todos los sectores para poder hacer un gobierno no unipartidario, sino justamente de todos los sectores integrados en la política nacional y por el interés común. ¿Cómo ve usted, porque estuvimos conversando esa vez de la presentación, respecto a los destinos de la Argentina en la actualidad? Bueno, estamos tratando de reunir a todo el peronismo sano y fuerte. Hay hombres muy importantes, por ejemplo, ese conjunto de gobernadores, que está Schiaretti, que está, y también entre ellos lo veo a Pichetto. Sí. Ahí no está Labaña, tendría que estar Labaña. Para mí Ojalá. una fórmula ganadora sería Labaña Pichetto, Pichetto Labaña, y después reunido con todo el apoyo de esos gobernadores, poder en el 2019 volver a hacer justicia social en este país, que es lo que necesitamos. Labaña padre. Sí. Roberto Labaña padre. No, Roberto, aclarando porque justamente está su hijo, ¿no? Estamos tratando de convencerlo. Hemos tenido algunas reuniones con sindicalistas. Mi amigo directo, que fue embajador nuestro en Francia, Archie Lanús, está muy cerca de él y tratando también de conversaciones de ayudarlo. Así que yo creo que esta nota podríamos cerrarla de esta manera. Ojalá esta fórmula pueda ser la fórmula del peronismo del 19 y ojalá ganemos las elecciones para tener justicia social, independencia económica y soberanía política. Así es, Carlos, y vamos a trabajar por eso. Bueno. Yo le quiero decir, para cerrar esta nota, que la verdad que escucharlo a usted motiva el trabajo. Bueno, y eso es lo más importante. Bueno. Yo no tuve la suerte de conocer a Perón, pero creo que ustedes han tenido esa suerte, han sabido lo que es la justicia social en la Argentina, y es deber hoy de los argentinos que estamos acá poder construirlo. Un saludo a los trabajadores de la bodega que tan buen vino hacen y que tanto lo disfrutamos. Muy bien. Bueno. Y aparte nos dejas, querido Carlos, compañero, un hálito de esperanza en este momento que estamos bastante abatidos y bastante confusos. Es decir, cuando se dice que hay un 2019, sí, hay un 2019, pero que no es ninguna fórmula y lo que vamos a construir, pero hay esperanza. Hay esperanza en un momento que, endeudados hasta las amígdalas, con un aparato productivo destruido, y vamos a tener que inventar el país como lo hizo Perón en 1943-1945, empezar de cero. Y siempre con los ejes doctrinarios, ¿no? Que vos también entendés y que lo desarrollás. Qué linda la tapa esta foto que estás con el general y con los caniches. Es encantadora la tapa. Hemos perdido la comunicación. Perdimos la comunicación. Pero bueno, sí, la verdad que coincido con vos, Pepe, muy buena la tapa, es excelente la imagen de esa intimidad entre esas dos personas, ¿no? Entre el filósofo conductor y el empresario nacional. Sí, que hay un hilo de conducción. Así es. Qué contundente, breve pero contundente entrevista a Carlos Spadone. Carlos Pedro Spadone, el empresario nacional. Sí, a mí lo que me llamó, que me impresionó justamente fue Perón, que al regresar lo mira con esa mirada de acero que tenía, de esos ojos aindeados, propios de su madre. Así es. Su madre Tehuelche, porque él es un aceite, Perón es el argentino cabal, porque Perón tenía Totalmente. Claro. Él escribe, por ejemplo, Política y Estrategia,
con el seudónimo de Descartes, porque sabía que Descartes era Marqués del Perón. Entonces dice, Marqués del Perón, bueno, yo pongo Descartes. El abuelo de él justamente había sido uno de los principales higienistas de la generación del 80, pero tenía sangre tehuelche, tenía sangre específica piamontesa, del Piamonte, del norte de Italia, sangre obviamente francesa, también sangre argentina, bueno, y esa mirada, esos ojos tehuelche, porque a la vejez se te agudiza todo esto, ¿no? El indio, por eso muchos le dicen Juancito Sosa, ¿no? Mirándolo fijo, no dirigiéndole la palabra durante 10 días, que lo deja completamente desarmado. Después le llama y dice, ¿por qué no me dejó morir delante de la multitud? Es algo griego, yo lo entiendo a Perón, pero yo lo entiendo a Carlos también cuando dice, porque lo necesitamos, su pueblo lo necesita. Si lo hubieran matado ahí, no hubiéramos tenido el modelo argentino para el proyecto nacional. Eso es un poco también, digamos, el ego propio de los grandes hombres. Él quería morir como una figura clásica, y yo lo entiendo. Creo que ese gesto, digamos, hace a una forma, que es la forma de Perón, esta forma pedagógica de Perón, ¿no? Porque no es que él se enoja y no le habla más, sino que luego lo invita al palco. No, lo llama. Digo, hay una vuelta en ese proceso donde Perón constantemente, por lo que yo voy escuchando de los testimonios de quienes estuvieron cerca de él, constantemente estaba haciendo pedagogía, constantemente estaba educando. Por eso cuando uno agarra el modelo argentino, por ejemplo, yo lo primero que busqué como educadora fue, bueno, ¿qué dice de la educación? No, él habla de la cultura, que de ahí deriva la educación. Y obviamente. Tanto el sistema institucional de educación como el principal lugar donde la persona se educa, que es la familia. Digamos, todo eso está integrado en esa parte del modelo. Y aparte, como Perón tenía formación clásica, lo primero que hace el padre de Perón cuando él egresa como subteniente es darle las vidas paralelas a Plutarco. Así es. Que luego se las da Evita. ¿Cómo? Que él luego se las da Evita. Que después se las da Evita, y que Evita también las lee, también las incorpora. Totalmente. Entonces se da cuenta justamente que después toma elementos de Bernardo Rayo cuando habla de paideia, que es educación, porque paideia viene de paidos, niño. Entonces, bueno, y ahí, bueno, surge la cultura, todo esto. Pero Perón era un maestro natural. Era realmente, como dirían los pibes ahora que ven Kung Fu, cosas por el maestro, como el maestro hablaba a través de metáforas. Y es impresionante. Hay trabajos de Fermín Chávez poniendo justamente, analizando, ahora que está tan de moda la palabra deconstrucción y todo esto, bueno, va desconstruyendo todos los discursos de Perón. Ve tal frase y dice, esto es Séneca. Esto es Virgilio. No es que afanaba, todo lo contrario. Estaba convergiendo a la cultura clásica en la Argentina y en un discurso criollo. Pero dice, esto es Virgilio, esto de tal lado. Uno se da cuenta de que era un hombre de una cultura verdaderamente superior. Yo el año pasado tuve la oportunidad de estar en Valladolid junto con el compañero Néstor Forero, con la compañera Mariana Gadea, con Mariano Bulgori y con nuestro editor Fabián de Antonio. Y me acuerdo que una de las profesoras, encantadora de la Universidad de Valladolid, me dice, ¿pero cómo? ¿Perón escribía? Entonces yo le hago este gesto, ¿no? Mostrándome, dice, bueno, más bien, que tendría sus atributos el hombre, por algo estaba con Evita. Le digo, no me estoy refiriendo al tamaño del falo, doctora, estoy diciendo el tamaño del estante donde entraban todas las obras completas de él. Lo que pasa es que ustedes creen que Perón era un caudillo como Franco, pero Perón era un caudillo y a su vez también era un teórico como José Antonio, por poner... Sí, por hacer un paralelismo. Para hacer un paralelismo, porque esto también me pasó en Milán, que yo tuve que dejar de lado. Yo me fui con una, se llamaba Perón al potere, se hizo el 24 de marzo del año pasado, ¿no? Perón al potere, éramos varios los que íbamos a hablar. Y me agarra un gorilismo italiano de la Gran Siete, que después me entero que no eran italianos, que eran argentinos que hacía 40 años que estaban allá y que se habían rajado en la famosa Noche de los Bastones Largos. Eran todos hijos de Gino Germani, que es más o menos como decir hijo de una piñota, ya me entendés, viste, perfectamente, sí. ¿no? Entonces ellos proponían que el peronismo era un fascismo de cabotaje, que Perón era una especie de General González y que Evita era una Carmen Miranda. Los chicos jóvenes, salvo que vean el canal Volver,
no saben quién era Carmen Miranda. Era una actriz norteamericana que se disfrazaba de brasileña y aparecía con un sombrero enorme lleno de bananas y decía, I like the cha-cha-cha, I like the cumbia. Bueno, nos estigmatizaban y nos ridiculizaban como le gusta hacer a los yanquis. Yo contesto, yo dijo, lo que iba a ser mi ponencia eran las fuentes castrenses de conducción política. Lo dejo de lado y contesto. Los que más me aclamaban, tu sei molto bravo, Giuseppe, eran del Partido Comunista Italiano. Pero claro, el Partido Comunista Italiano acá sería Face, utilizando el idioma de Donda. Yo pensé que eran de Casa Pound. Bueno, es increíble cómo tienen... Pero el problema no es que vos le tengas que explicar el peronismo a los europeos, no a todos, porque Marie Le Pen la tienen claro. Dice, nosotros, el Frente Nacional, somos el peronismo francés, porque no estamos con los rusos, no estamos con los yanquis. Acá la opción es identidad nacional o globalización. El problema es que le tenés que explicar el peronismo a muchísimos argentinos. A muchísimos argentinos. Así es. Y también me parece que generalmente lo que se trata de analizar del peronismo son las obras. Pero para que una obra crezca tiene que haber un ser. Pero tiene que haber un fundamento. Entonces, a lo que tenemos que apuntar, en definitiva, o lo que tenemos que pensar es a ese ser peronista. Digamos, a ese arquetipo que fue Perón, que no solamente pudo reunir lo disperso porque pudo sentar a todos en una mesa, pudo hacer la síntesis de todo el pensamiento. No, eso es lo importante, la síntesis. Como vos perfectamente mencionabas, de ese pensamiento clásico, de ese pensamiento de la modernidad, y en definitiva crear un pensamiento propio, rescatar y encontrar eso de lo propio, de lo criollo, de lo auténtico, de lo autóctono, que en definitiva la síntesis la encontramos en Comunidad Organizada, donde dice, ninguno de las dos opciones del campo liberal son la solución para los pueblos. Dice, la solución de los pueblos es una tercera posición, y la desarrolla perfectamente en cómo se debe concebir ese marco filosófico que en definitiva es la esencia para un marco sociológico, económico, político y cultural. El que más entendió esto fue justamente el embajador británico en la Argentina en el momento que Perón nacionaliza los ferrocarriles. Hay un libro que se llama El poder detrás del trono, que es una síntesis de sus memorias, que lo editó Jorge Abelardo Ramos en editorial La Siringa. No recuerdo el apellido del embajador en este momento, pues me va a salir Rana Rey, que no tiene nada que ver, No, que es el... No, gran Rana, que cuando vuelva a la Argentina prometió estar en el programa, presidente de la Universidad de Tel Aviv y gran compañero. Bueno, pero era un apellido similar, donde él dice, cuando tiene que informar al Foreign Office, dice, olvídense, Perón no es un nazi, Perón no es un fascista, Perón es un caudillo hispanoamericano, pero un caudillo que no solamente levanta masas, sino que está creando una forma política propia, tiene una concepción teórica propia. El inglés, integrante del Foreign Office, que tenía que pelear por los ferrocarriles, te imaginas que debería de ser lo mejor que tenía Inglaterra. Y para que un inglés, que es de lo mejor del Foreign Office, opine así, es un tipo inteligentísimo y se da cuenta de todo eso. No se dan cuenta muchos argentinos. Yo tengo que leer las opiniones de burros, con cara de burros, integrantes de la Galería del Hombroso. No voy a hablar de Milei porque ese por lo menos me divierte, ¿no? Ese es un quincho caminando. El señor Spert, por ejemplo, y toda su cáfila de neoliberales, tipo Melconian, esto y aquello, que son profundamente burros, que no tienen idea de lo que es la historia del país. Perón tenía una conciencia no solamente de la historia argentina, de la historia hispanoamericana, de la historia de España, de la historia europea, porque hay que leer en sus obras completas, sus libros como oficialito, lo digo entre comillas, en la biblioteca del oficial, editadas en el Círculo Militar. Es verdaderamente impresionante. Después estos caballeros españoles que me invitaron a hablar, se pusieron a investigar y empezaron a leer. Me dice, hombre, pero era capitán cuando escribía esto, parece el rector de nuestra universidad. Ellos verdaderamente sorprendidos, porque claro, lo habían puesto a él como un émulo de Franco, y Franco, por ejemplo, 18 años de exilio nunca se vio con Franco. Se vio el día anterior a volver a la Argentina. Y de Franco, y de esto va a hablar el amigo Coplet de Villar, Nacho, con el que estuvimos el otro día en la reunión del Instituto Juan Manuel de Rosas por este problema, el problema del instituto. Nacho siempre destaca que Perón se refería a Franco como el zaino viejo. También lo cuenta... No me quiero olvidar lo siguiente.
quiero hacer público el agradecimiento que vos y yo le debemos a Carlos Balmaceda, que estuvo invitado a nuestro programa, que el otro día cuando está hablando de las esperanzas de esto, cita a varias personas y habla de peronistas doctrinarios como Erika Blum y Pepe Muñoz Apiri. Peronista lo acepto, ahora que ya me digan doctrinario, verdaderamente, gracias Carlos Balmaceda, te seguimos atentamente, sos un tipo joven y tenés un enorme coraje en lo que escribís. Sí, sinceramente es un coraje increíble. Hay que tener las amígdalas bien puestas, para decir lo que se dice. Sí. Deberíamos volver a invitarlo. No, lo vamos a Carlos, invitar nuevamente, porque cada tema que toca verdaderamente lo deconstruye. Porque él y yo tenemos esa fijación con Derrida, ¿no? No, yo quería comentar también que esto que vos contás del encuentro de Perón-Franco, que se da en el marco del aeropuerto. También está en el libro de Carlos Espadoni. Sí, Franco lo protegió, y esto lo dijo Guillermo Moreno, y dice, le tenemos que agradecer a Franco que permanece vivo. Perdón, también hubiese sido un problema internacional muy fuerte. Que lo mataran Perón en Madrid. Claro. Era un peso tener a Perón en el lugar que lo tuviesen, por algo. Pero Franco lo aceptó. Claro. Tenía un peso histórico también, porque no iba a rechazar al tipo que lo había, y aparte que lo había ayudado de la que salvó a España de la hambruna después de la guerra. Claro. Y esto, los viejos españoles, no estoy hablando de los actuales, porque ahora son todos posmodernos, ¿no? Ellas y ellos me tienen los gachupines por el piso, pero los viejos españoles recuerdan, no importa la ideología, recuerdan con gratitud la ayuda argentina. No recuerdan a Argentina. Así es. Pues tenían necesidad, y eso me gusta, y le hubiera gustado a Perón. Que no lo recuerden, que recuerden a la Argentina. Así es. Porque la Argentina hizo eso gracias a Perón. Las dos cosas se fusionan, ¿viste? Es que la Argentina es Perón. Y en el siglo pasado fue Perón, verdaderamente. En el siglo pasado estoy hablando... Sí, en el siglo XX. Fue Perón. No. Y en el 19 fue Rosas. Discúlpenme los oyentes, que algunos dirán que soy un poco exagerado, pero estoy diciendo de que hay figuras que marcan los siglos. Totalmente. ¿No? Como un siglo I es el siglo de Augusto. Exacto. O el siglo de Felipe II, o el siglo de Isabel de Inglaterra, Isabel Tudor, o el siglo de Washington. Hay figuras que sintetizan en sí mismas toda una corriente historia, hasta artística inclusive. Sí, pero en definitiva porque hay un arte peronista, que en este momento lo lleva Santoro, más allá que más en algunas cosas se va al carajo, pero en otras está bastante bueno. Hay muchos. Paso el chivo cortito. Sí. En este momento están trabajando un grupo de alpinistas peronistas, ayudados por el artista plástico Julio Colotti, para poder reconstituir los bustos de Perón y Evita en el Aconcagua. Ah, sí, que se llevaron. Inclusive hay una novela sobre eso que hizo una cordobesa, gran amiga mía, compañera, Daila Prado, que se subieron, después lo destruyeron. Bueno, hay una novela. Ahora Julio va a ser el que haga las estatuas. Pero Julio va a subir a la Aconcagua, ¿es capaz? No, Julio es capaz. No, de eso se van a encargar los alpinistas. Se van a encargar los alpinistas. Julio es capaz. De hacer esa gran tarea. Bueno, estamos finalizando el programa. La verdad que ha sido una entrevista breve, pero contundente. No, yo estoy muy contento de esto. Y nos ha dado posibilidad de hablar muchas cosas a nosotros, que a veces no podemos dialogar. No. Bueno, seguimos teniendo pendiente a Balmaceda, que te vamos a invitar nuevamente, Carlos Balmaceda, y después, para más adelante, tuve oportunidad de hablar ayer con Héctor Giuliano, economista, que probablemente va a venir a nuestro programa. Uno de los principales referentes sobre la deuda externa. Exacto, va a venir. La conexión la vamos a hacer a través de Miguel Ángel Lentino, el sarmientino, pero el sarmientino del otro lado que estuvo hablando acá, que nos dejó apabullados. Y después a quién más. Y otro compañero que ahora está presentando un libro. No, perdón, ya lo presentó. Ayer lo presentó en Victoria. Pero luego Puricia Recalde, Damián Descalzo, que presenta su libro el viernes en La Plata. El sábado. ¿O el sábado? El sábado. ¿El sábado lo presenta en La Plata? Sí. Entonces voy a ir. Bueno, cerramos el programa de hoy. Les agradecemos por escuchar y nos escuchamos y nos vemos el próximo jueves en Una Mirada Austral. Magnífico.